reactivo, pues más voy a tener una actitud de sobrevivencia. Y mientras más proactivo, voy a tener una actitud de desarrollo. Pero hay algo más en esto. Y es lo siguiente. Mientras más me incline hacia la sobrevivencia, más egoísta soy. Pues sí, porque atenta más contra mi sobrevivencia. Pues ¿cómo voy a dar si no tengo? Mientras más me inclino hacia el desarrollo, se espera que sea más que generoso. Ahora bien, ¿y esto qué? Pues resulta que hay un contraste. Las personas que sobreviven dependen todo el tiempo. Y si no dependen, le echan la culpa a algo de lo cual tienen que depender. Pero las personas que desarrollan, emprenden, porque son proactivas, están pensando de qué manera van a hacer prosperar más lo que tienen. No tenemos tiempo para considerar hoy, pero la Biblia tiene algunos ejemplos. Al final vamos a ver uno rápidamente. Ahora, por definición, la palabra emprender tiene algunas características. Y las características, fíjense lo que está ahí. La definición dice que emprender tiene que ver con acometer, con comenzar. Pregunto, ¿es una actitud reactiva o proactiva? Proactiva, ¿correcto? Pero miren lo que coloca la definición. Dice que esa obra o empeño especialmente se da en un ambiente, y el ambiente es de facilidad o de dificultad. De dificultad. Resulta que las personas que son proactivas, que emprenden, fíjense, el escenario natural ¿es positivo o negativo? Es negativo. De entrada, cuando yo emprendo, pues voy a hacer algo en cierta forma desconocido. Acometo, comienzo. Vamos a hacer un ejercicio de emprendimiento. Vamos a aprender inglés. Sería aprender una nueva lengua. Aprender inglés sería una actividad de emprendimiento. Si yo no sé, ¿sí o no? Sí, porque me estoy adentrando algo y algo voy a arriesgar. Pero si yo digo, no, hombre, ¿para qué inglés, hombre? Si yo vivo allá con trabajo, hablo en español. Mi actitud es proactiva o reactiva. Reactiva, totalmente. Pero si llega alguien que habla inglés y yo no sé, no, ahora sí voy a empezar a aprender. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Reaccionando a la oportunidad. Miren. Marcicio vino a México a vender libros en inglés o en español. En inglés. En inglés. ¿Reactivo o proactivo? ¿Dependiente o emprendedor? ¿Colportó? ¿Me explico? Ahora, cuando entramos al escenario del emprendimiento, yo tengo que saber que hay cosas que naturalmente surgen. Por definición, surge la decisión porque tengo que asumir riesgos. Surge la creatividad porque tengo que pensar en soluciones viables. Surge la educación porque me tengo que preparar para eso. Surge la alta estima porque me enfrento a la dificultad y aprendo a ser resiliente en eso. Y por naturaleza empuja mis expectativas. Las empuja. Hace que no me conforme con lo mismo. Y en ese escenario, yo quiero dejar con ustedes lo siguiente, lo que vamos a ver ahí. Porque quise hacer un juego de palabras. Dije, si no quieres depender, pues ¿qué hay que hacer? Pues debes emprender. Y si quieres emprender, pues tienes que vender, no hay más. Es que soy bien emprendedor, se me ocurren un montón de cosas. Miren, las ideas sirven cuando funcionan, mientras no. Ya. Pues hay que ponerlas en acción. Una vez una persona a mí me dijo, mira, tú y yo haríamos un muy buen trabajo. A mí se me ocurren un montón de cosas y tú trabajas mucho. Y dije, mira qué padre. Hay que pasar por eso. Y resulta que estoy en un escenario de crisis. Les voy a plantear crisis. Este país querido en el que vivimos no es un país lector, ¿o sí?
No. ¿Qué les diría que el sector lector, que sería la clase media de este país, se está contrayendo? Más o menos oportunidades con la clase media. Si se está haciendo chiquita, más o menos. Menos, por naturaleza son menos. ¿Qué les diría si de repente el costo de vida ahorita se ha incrementado? Porque la inflación anda por el 8%. No, pues una familia va a decidir si compra un libro o come. ¿Crisis? No sé, a lo mejor acá sea otra realidad, pero seguramente en algunas zonas la seguridad, hay lugares donde pues a veces es difícil siquiera asomarse. ¿Crisis? Y resulta que en un escenario de crisis estamos hablando de emprender. Bueno, yo les voy a dar algunas ideas para vender. Y pasan por desarrollar no más trabajo, sino más inteligencia de negocios, que también es trabajo de paso. Y hay 3 cosas de las que vamos a hablar rápidamente. El primero es entender una ruta de decisiones, es decir, cómo compra la gente. La segunda cosa es cuál es el rol del vendedor actual. No se asusten, son colportores y son vendedores. Y tercero, cuál es el valor agregado que yo le voy a dar a eso. Yo colportor, ¿cuál es el valor agregado que le voy a dar? Primero, ¿cuál es la ruta de decisiones? La gente compramos con la mayoría de las personas compramos con la parte emocional del cerebro. La mayoría compramos con eso. A menos que usted vaya a comprar un avión, es algo muy técnico, ¿verdad? O no sé, algo que sea muy técnico, pues bueno, uno le quita emoción. ¿Un qué? Un tractor, bueno, está bien. Pero típicamente las personas compramos con el lado emocional del cerebro. Y las personas, si tenemos que resumir por qué compramos por 2 razones rápidas. Eso que voy a comprar, ¿cómo me hace sentir? ¿Qué tan bien me hace sentir? Se llama experiencia. Y la segunda razón es la utilidad, no la renta, sino la utilidad de cómo lo uso, de qué utilidad me va a agregar a la vida. Piénsenlo en los libros que vendemos. Pero si yo vendedor solamente le estoy dando características, ya nos hablaron de eso, yo no le estoy agregando valor a eso. Porque a mí, sinceramente, si el libro tiene tapa dura o no, pues, si voy a comprar por precio, si solamente mi compra es por precio, pues qué bueno que no tenga tapa dura, porque debe ser más económico. Ese es el razonamiento lógico de eso. Pero resulta que yo no vendo eso, yo vendo valor. Y la percepción de valor se tiene que alimentar. Nos toca eso. Ustedes en el relato y en algunas otras cosas tienen elementos de eso. No siempre las cosas que son baratas son las que son mejores. Y me voy a atrever. Con toda honestidad, ¿cuántos creen que los libros que venden son caros? Levanten la mano. Ahí hay un valiente. 2, 3, ya faltaba uno. Baje la mano. ¿Cuántos creen que son baratos? Y los demás no creen nada. Gracias. No tengo tiempo para preguntarles por qué caros o baratos, pero quiero decirles, lo caro o lo barato se define por la percepción de valor que tengo. Y la percepción de valor se da solamente en lo que me aporta a la vida en experiencia o en utilidad. Ahora pregunto, ¿los libros que ofrecemos tienen algo que aportar en cuanto a experiencia y utilidad a la vida de las personas, sí o no? ¿Cuántos creen que sí? Levante la mano. Entonces sus libros son baratos. ¿Sí? ¿Me explico? Hay que hablarlo. Bueno, ¿qué me hace diferente? Me ayuda a determinar percepción de valor. ¿Qué problema soluciona? Me ayuda a aumentar mi percepción de valor. ¿Qué más puedo seguir obteniendo después de la oferta?
Ayer nos hablaban de la importancia de tener una cartera de clientes y yo coincido en eso. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo como para hacerlo una vez. No, hay que seguir cultivando la relación, hay que seguirle agregando valor. Bueno, así es la ruta de compra. Segundo, dije, ¿cuál es el rol entonces de nosotros en esa ruta? Bueno, el rol de nosotros tiene que ver con 3 roles. Ahí están, sencillitos. Primero, tenemos que enseñar para diferenciarnos. ¿Y a quién le vamos a enseñar? Pues a las personas que les presentamos. O sea, ¿por qué tendría que dejar conmigo 500, 300, 400 y no en otra cosa? Hay que enseñar. Segundo, dice ahí, hay que adaptar. Ya también se nos dio instrucción. No todo es el mismo rezo todo el tiempo. Hay que adaptar. Hay que adaptar. Y hay que mantener el control en la operación. Ahora, ¿cómo agrego valor? Bueno, pues si voy a solucionar problemas, hay 4 categorías de problemas. ¿Sí? Si soluciono problemas, pues hay problemas que son muy obvios, claros, que la gente no necesito explicarle, ya sabe, o sea, ese es mi problema. Hay otro tipo de problemas que saben que los tienen, pero no tienen tan claro cómo se llaman y de qué se trata. Y a ellos tengo que ayudarles a ponerle ¿qué? Nombre al problema, pues para que sepan, o sea, se alcanzan a dar cuenta, pero no saben cómo definirlo. Y hay una categoría de problemas que son los inexistentes. Hay gente que cree que tiene problemas, pero realmente no existen los problemas. ¿Cómo sé yo qué tipo de solución les voy a dar? Pues tengo que preguntar. Tengo que preguntar. El escenario del contacto amistoso es un escenario para preguntar, para que me ayude a hacer un diagnóstico. Identifico problemas y los categorizo para saber qué tipo de adaptación tengo que hacer a la oferta que voy a hacer. Segundo, hay que encontrar necesidades. Hay que encontrar necesidades. Pero no cualquier necesidad. Necesidades que ¿qué? Que no se han cubierto, están insatisfechas. Ahí están presentes, no saben. Les voy a platicar algo que me pasó rápidamente. Hace unos años regalamos el libro del año, fue un libro del sábado. Me parece que era el pastor Mark Finley, creo que lo ves. Y yo regalé los libros de esperanza a las personas, todo. Y una persona me tomó y le dije, mire, ingeniero, le regalo el libro, etcétera, etcétera. Me dijo, ¿tú crees eso? Sí, le dije, lo voy a leer, me dijo, y te voy a preguntar. Yo, adventista de nacimiento, ¿verdad? Observador del sábado, feliz. Pasó el tiempo y un día me lo encontré. Enrique, ven para acá, me dijo, ven, siéntate. A ver, dígame, ingeniero. Leí el libro, me dijo. Leí el libro. Qué bueno, ¿qué le pareció? Salió mi fabuloso, me dijo. Pero te voy a hacer 2 preguntas. A ver, dígame. Primero, ¿crees eso? Sí. ¿Y tú lo haces? Sí. Ok. Segunda pregunta, ¿por qué te tardaste tanto tiempo en decirme eso? Hay una necesidad que yo no había podido satisfacer. Pero a veces pasamos rápido y pensamos que es nada más dejar y ya, pero no, hay necesidades. Y de las necesidades surgen deseos y surgen conductas. Por eso hay que preguntar. A veces vamos muy apurados en esto. Tercero, pues uno tiene que poder identificar cuáles son las metas de las personas, ¿verdad? Yo no le voy a dejar libros a una persona, voy a usar un ejemplo, que tiene niños chiquitos de 5 años, que veo que hay un montón de libros ahí, y le voy a ofrecer un libro para un adolescente. Pues en ese momento no está en su meta eso. La tendrá, llegará. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es el objetivo que aún no ha sido capaz de lograr esa persona? ¿Cómo lo voy a acompañar? Necesito preguntar, necesito platicar. Tercero, de repente parece medio cruel, pero es donde duele.
Les pregunto, ¿ustedes conocen personas que tienen dolores físicos y del alma que no los han podido resolver? ¿Dónde duele? Y a veces una buena lectura, un material, una aproximación. Les voy a decir lo que estamos haciendo en Alimentos Colpac ahorita, y es fabuloso lo que está sucediendo. Tenemos un programa de oración con los clientes, lo hemos tenido mucho tiempo, pero no les decíamos. Y a partir de este año, les mandamos una tarjetita Fortunato, ahí la estaba viendo yo ahorita, a su WhatsApp. Hoy estamos orando por ti. Algunos clientes ya nos comparten por qué quieren que oremos, pero la reacción de las personas es muy interesante, muy interesante. ¿Cómo lo reciben? Porque hay dolores. Y hay personas con las que nos relacionamos 20 años, 15 años, 10 años, nunca decimos nada. Bueno, ¿dónde duele? Porque lo que tú haces puede ayudar a aliviar ese dolor. Es importante. Pero para hacer esto, resulta que requiero yo desafiar mis maneras de pensar, desafiar mis métodos, requiere desafiar el uso de mi tiempo, requiere desafiar la manera en que trabajo. Y desarrollar una mentalidad emprendedora requiere inversión. Y yo lo coloqué ahí, miren, requiere inversión de tiempo. Porque si yo voy a educar, me necesito educar. No, es que yo no tengo tiempo para estudiar. Miren, hay dos cosas para las que uno siempre tiene: tiempo y dinero, dice el dicho que uno tiene para lo que uno ¿qué? Quiere. Es real. No le eche la culpa al tiempo. Requiere escucha, requiere trabajo, requiere riesgo, requiere aventura, porque pues, hay que experimentar, tengo que pulir mis capacidades. Requiere error. Ay, no, es que mejor no lo hago porque, ¿y si no funciona? ¿Y si sí? Yo les digo, ¿y si sí funciona? Y requiere tiempo, y requiere prepararse. No es salir corriendo a hacer cualquier cosa, pero sí es sentarse y pensar un poco cómo lo puedo hacer distinto y empezar a trazar una ruta para hacerlo. Saben que yo soy contrario a pensar que la única ruta para poder hacer mejor es trabajar más. No, es que hay que trabajar más horas, y puede trabajar 20 horas al día de las 24. Si no cambia algunas actitudes, algunas preparaciones, algunas herramientas, le va a producir exactamente igual y va a terminar más cansado. Pero no solo eso, hay que saber que hay escenarios para desarrollar una mentalidad emprendedora. Y el primero es tener claro cuál es el propósito que voy a cumplir. Y yo creo que en esta reunión no voy a hablar más de esto. Se ha expresado suficiente sobre el propósito. Aquí hay mucha experiencia acumulada también que saben cuál es el propósito. Pero alrededor de ese propósito sí se puede tener creatividad para cumplirlo. Sí se puede sumar, ¿sí?, reflexión. Porque a veces vamos tan embalados en el día a día que no le tomamos calma para pensar un poco si estoy cumpliendo el propósito. Por eso escenarios como este son muy importantes para la reflexión, para detener un poco del trajín diario y decir, a ver, qué bueno que me recordaron tal frase, qué bueno que tal reflexión, qué bueno que tal intervención. Es bueno eso. Pero también requiere que yo haga un esfuerzo por alimentar mis pensamientos. Si yo me voy a ir de Huatulco, de aquí de la reunión, y la gente allá van a regresar a sus lugares de orígenes, ¿y cuál va a ser la pregunta obligada? ¿Cómo les fue? Y la primer cosa que yo les voy a decir, no, hombre, estuvimos ahí sentados, las pruebas estaban bien largas, luego trajeron a un loco ahí que es un libro y la comida se tardaba, y voy a empezar a hablar de todo lo malo. Váyanse ya hoy, ya no se queden para mañana, pues. Hay que hacer un esfuerzo por alimentar los pensamientos. Hay que hacer un esfuerzo por tomar acción de manera decidida y ordenada. No me puedo quedar en las puras intenciones y en las ideas. Eso no es emprender. Tengo que tomar acción. ¿Qué voy a hacer con lo que me dijeron? Tengo que ser perseverante. Me gustó el ejercicio aquí de los globos. Me dio mucha gracia ver el globo que se estaba desinflando y ver la relación con las metas. Sí, es cierto. ¿Sabe qué es lo peor? Que algunos de repente podemos andar en enero ya medio desinflados y pues imagínense qué el resto del año.
Hay que ser perseverantes. La acción emprendedora requiere de perseverancia y requiere de algo que no nos gusta a las personas que estamos en las áreas comerciales. Se llama evaluación. Yo he estado observando los informes. Yo no le entiendo todavía mucho a algunos informes. Voy a pedirle que alguien me dé un curso en algún momento de eso, ¿no? Pero algunas cosas podrían ser mejores. Hay que parar y evaluarse. También se requiere. Porque no todo puede ser aventura, pura emoción, puras ideas, puras buenas intenciones. ¿Quieren que les diga algo? Con respeto de lo que merece esto. No todo puede ser dejarle a Dios las cosas. No, es que el Señor, yo a veces me imagino a Dios en nuestras peticiones como que, digo, perdón, se rascará la cabeza y dirá, oiga, no se da cuenta que lo tiene al lado. Y a veces hasta nos empuja un poquito para ver si agarramos la cosa. Y no, nosotros parados en, no, el Señor va a abrir las puertas del cielo, y aplicamos la Biblia de una manera interesante en esto, ¿no? Bueno, lo voy a poner así. Fíjense bien. Resulta, con esto voy a terminar, una historia bien conocida. Llegó una viuda, pobre viuda, crisis. ¿Qué más crisis quería? Se le había muerto el esposo. Y el esposo a lo mejor fue colportor, pero lo que sí sé es que vino con el presidente de la Unión y le dijo, señor presidente, mire, mi esposo se murió y fue un buen obrero y resulta que le debo al Coppel y a la tarjeta y a todo, y ya sí quieren llevar a mis hijos. Y entonces el presidente le dijo, pues ¿sabe qué, hermana? Pues no me interesa mucho, pero dígame, ¿qué tiene en su casa? Y la pobre viuda dijo, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Qué tengo en mi casa? Pues no tengo casi nada, pensamientos de pobreza, pues nada más tengo un poco de aceite. Y el presidente le dijo, pues mire, vaya y pida vasijas, ¿verdad? Llame a sus hijos y se pone a llenar vasijas, ¿verdad? Porque esta es una historia de emprendimiento. Le pida los ayuda a los vecinos, y entonces cuando ya fui, trajo las ollas, llenó el aceite. Oiga, ya se llenaron las ollas, pues ahora ¿qué haga? Vaya y véndalo y comienza su negocio del aceite y ándale, pague sus deudas y siga viviendo. Esa es la historia. Es una historia de emprendimiento, del pensamiento de no tengo nada, de la sobrevivencia al pensamiento del desarrollo, del ponerse a hacer algo. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si la pobre viuda no tiene fe y no pide muchas ollas? Vamos a decir que era obediente, fue y pidió ollas, pero no pide muchas. ¿Qué pasa? Pues evidentemente hubiera tenido menos que aceite y hubiera tenido menos para vender y hubiera tenido por consiguiente tener menos para pagar. O a lo mejor hubiera tenido para pagar, pero no hubiera podido comenzar su negocio de venta de aceite. De eso se trata, tener una actitud y una mentalidad emprendedora. Y ustedes están en un escenario que requiere esto. Termino con la siguiente frase. Fíjense, tiempos de crisis. Testimonios Selectos, página 40. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás, y es categórico, jamás, ante un espíritu que se detiene y duda. Ese espíritu es pensamiento de pobreza o de riqueza, de pobreza. Y entonces dice, el sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero ¿qué dice el texto? Pero es un sendero seguro. Así es que si el Señor nos dice, es por aquí, pues a lo mejor no parece, pero es por ahí. Emprender, de eso se trata. Deseo que su ministerio de colportaje, que realizan todos los días de manera decidida, enfocada, pueda seguir prosperando para dar frutos de vida eterna. Muchas gracias. Amén.